Hola, centinelas de la fe. En el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que en la República Dominicana está en el tapete. Aunque es un tema que está en boga en la República Dominicana, también en toda Latinoamérica constantemente se plantean ideas sobre este tema tan controversial. Me refiero al tema del aborto, de manera especial a unas famosas causales que quieren imponer en la República Dominicana y que ya en otros países se han impuesto. Como biblista quiero dar un punto de vista bíblico. No obstante, antes de eso puedo correr el riesgo de que solamente con mencionar bíblico la gente deje de ver el video o la gente no crea lo que yo voy a expresar. En estos días me ha causado mucha gracia que en mi país se está creando la dualidad de lo científico y de lo bíblico, poniendo como lo que es bíblico, lo que viene de la fe, algo que es totalmente contrario a la razón o al método científico. Yo sé que hay un método científico de experimentación, pero también hay un método científico de investigación donde entran los métodos bíblicos para estudiar la Biblia en forma científica. Y mucha gente que incluso en la República Dominicana, mi país, que me duele mucho, ha desacreditado la palabra de Dios, no tiene el aval ni la formación que tienen los profesores que, gracias a Dios, he encontrado en el camino hablando de las Sagradas Escrituras. Por eso concuerdo con lo que dijo el Papa Juan Pablo II. La fe y la razón son dos formas de convicción y la teología natural considera que fe y razón son compatibles. No podemos crear dualidad en dos cosas que vienen unidas, que se complementan. Mucho cuidado con esta visión que se quiere implementar en nuestro país, porque la gente quiere sacar el tema del ámbito de la discusión bíblica para entonces decirnos no es tan solo una discusión científica. Sí, es una discusión científica, es una discusión bíblica y vamos a responder con la Biblia. Primero tenemos nosotros que ocuparnos de algo. ¿Qué es tener condición de persona? Una de las bases fundamentales de la discusión sobre el aborto es el tema cuando alguien empieza a ser persona. Cuando el bebé desarrolla biológicamente aquello que lo hace ser persona. Y como basado en la ciencia, nosotros decimos el más joven de los embriones, es decir, desde que hay unión, lleva los 4 requisitos necesarios que establece una vida biológica. Número 1, metabolismo. Número 2, crecimiento. Número 3, reacción al estímulo. Y número 4, reproducción. Es decir, basados en la embriología que ha avanzado muchísimo, hay vida desde que hay unión entre el espermatozoide y el óvulo. Partiendo de aquí, nosotros confirmamos claramente que la vida empieza desde la concepción. ¿Pero qué dice la Biblia en cuanto a eso? La Biblia también afirma lo mismo. Desde que hay unión, hay una persona la cual a nivel moral y a nivel legal debe recibir la protección del Estado, debe recibir la protección de nosotros.
Es interesante aclarar esto porque si nosotros no ponemos claro este punto, aquí no hay persona, entonces nosotros podemos desechar qué es lo que se está planteando en el día de hoy. Pero esto que dice la ciencia, ¿cómo lo encontramos nosotros en las Sagradas Escrituras? Lo primero que tenemos es el capítulo 1 del libro del Génesis, que nos enseña a nosotros que todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1, 26, 27. No obstante, esta imagen de Dios podemos nosotros encontrar el Salmo 136. Es un salmo bellísimo y muy conocido que defiende al no nacido y que dice que es persona, sobre todo los versículos 13 al 16, donde el rey David describe su relación con Dios que empezó ya desde el vientre de su madre. Escuchemos. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos. Cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en mi gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos los días se estaban diseñando, aunque no existía uno de ellos. Majestuoso el texto del Salmo 139. Claramente dice David, tus ojos ya me reconocían. La alabanza que David extiende al Señor es una alabanza que nace desde el vientre, es decir, la identidad personal de David ya estaba desde el momento de la gestación. Y por eso dice el texto, tus ojos vieron mi cuerpo en la gestación. Miren cómo la Biblia inmediatamente conecta con todo lo que ha dicho la ciencia. Veamos el Salmo 51, 5, 6. Este pasaje dice lo siguiente. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú me amas la verdad en lo más íntimo, en lo secreto me has enseñado la sabiduría. En este texto que David confiesa su pecado, él reconoce que el proceso de perdón de Dios y del amor de Dios ya estaba desde su condición de pecador, desde antes de nacer. Interesante. David está diciendo que desde el vientre de su madre ya él era pecador delante de Dios y que por tanto él se reconoce como pecador, reconoce su culpa y ¿qué está diciendo? Dios, concédeme el perdón. Cuando David estaba en el vientre de su madre, ya era un ser moral, ya era un ser que tenía relación con Dios. Interesante. Eso lo ha dicho la ciencia, eso lo ha confirmado también tú. Lucas 1, 39, 45. Este famoso evangelio del anuncio del ángel. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, María. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí viene lo interesante. Dice el texto, en esos días, es decir, inmediatamente,
se levanta María y fue apresuradamente a la montaña, a una ciudad, y entró en casa de Zacarías. Saludó a Isabel, y aconteció que cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura saltó de alegría en su vientre. E Isabel exclamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Porque he aquí, apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría. Dichosa tú que has creído en la voluntad del Señor, porque se cumplirá. Aquí hay varios datos interesantes y detalles que nosotros debemos observar muy bien. Y aconteció que cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Y ella dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Dígase, Juan el Bautista reaccionó en el vientre de Isabel. E Isabel bendice el fruto del vientre de María, es decir, es un fruto bendito. No es un conjunto de células. No es un producto. No, es un niño bendito, concebido. Y entonces Jesús, antes de nacer, no era un ente impersonal y amoral, no, sino que fue honrado adecuadamente como Señor desde antes de nacer. Y eso lo vemos claramente cómo lo hace Isabel. La palabra griega para referirse al no nacido se llama brepos. Se usa para referirse al que no ha nacido. Y esta misma palabra se usa para los niños después que nacen. No es que nació, ahora utilizamos un término y después utilizamos otro término. No. Brepos se utiliza para el que está en el vientre y también se usa para el que está ya nacido. Por eso vemos que se utilizó en este texto, pero más hacia adelante en Lucas 2:16 se dice: el niño acostado en el pesebre, es decir, el brepos estaba acostado ahí. Es decir, el brepos que estaba en el vientre de María es el mismo que estaba acostado en el pesebre. Majestuoso. Nosotros debemos tener siempre claro. Hay otros textos también: Jeremías 1, 4, 5, Isaías 49, 1b. Los profetas fueron consagrados y llamados por Dios desde el vientre de su madre. Miren qué interesante. Escuchemos a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que naciese te santifiqué y te di el nombramiento de profetas de las naciones. Estos dos, Isaías y Jeremías, fueron llamados, formados, consagrados por Dios como profetas desde el vientre de su madre. Claramente nosotros estamos viendo que la palabra de Dios valora la vida desde la gestación. Pero hay otro texto también sumamente interesante que quisiera compartir con ustedes, porque alguna persona dice: nosotros no, en la Biblia no condena el aborto. Sí, fíjense, en Éxodo 21, 22, 25, se prescribe el castigo para alguien que cause la muerte
de un bebé en el útero y lo coloca al mismo nivel de un asesinato. Es decir, el mismo castigo que estaba para el asesinato es también para aquel que asesina a un niño en el vientre. Le voy a leer solamente el versículo 22. Recuerden, Éxodo 21, 22. Dice el texto: si algunos hombres luchan entre sí y golpean a una mujer embarazada y ella aborta sin haber otro daño, ciertamente el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él y pagará según lo que los jueces decidan. Oigan, jueces, estamos en un contexto jurídico. Ya aquí había para aquel que asesinaba o hacía abortar a una mujer, ya había aquí una multa, es decir, ya había un juzgado que decidía sobre el castigo que debería recibir esa persona. Eso nos deja a nosotros claro que la Biblia concebía ya el castigo para los que abortan. Entonces, la cuestión no es causales, la cuestión es vida. Claramente, tanto la ciencia como la fe, esa relación dinámica, nos dicen a nosotros que matar una vida no es la solución para los problemas que se nos presentan. Por eso las causales no tienen sentido. Si está en peligro la vida de la madre de la mujer embarazada, entonces el médico tiene los procesos, tiene los protocolos para tratar de salvar a las dos vidas. Si el embarazo viene lamentablemente por una violación, que ya es un trauma totalmente fuerte, no podemos causarle otro trauma a esta persona. Antes bien, el Estado debe recibir a esta persona, a esta mujer, y debe darle ayuda psicológica, ayuda económica, y si en dado caso después del niño nacer no lo desean, pues entonces puede ir en adopción. Y cantidad de testimonios tenemos nosotros de personas que han ido en adopción y en el día de hoy dan gracias a Dios, gracias a la familia, gracias a su madre que no los abortaron. Y si el niño viene con una deformación que dicen algunos incompatible con la vida, nosotros no somos quienes para decidir quién nace o quién no nace. No tan solo para aquellos que vienen con síndrome de Down, que se ha estado conversando mucho y dialogando mucho, sino porque nosotros no debemos tratar de crear la sociedad perfecta. No se puede. Nosotros no podemos decidir sobre una vida humana. Y como dicen algunos, pero es incompatible con la vida, va a morir. Pues, ¿cuál es el deseo de hacernos asesinos? Dejemos que se muera tranquilamente. Si es así, muchos casos han dicho aborten, que no va a vivir esa criatura, y en el día de hoy están dando testimonio y defendiendo a la vida. Gracias por compartir conmigo este momento de reflexión sobre la palabra de Dios y la respuesta a esta temática tan controversial como es el aborto. Muchas bendiciones.